Vale, pues nada, bienvenidos a los miércoles de internacionalización de Zona Franca. Hoy tenemos la temática de las oportunidades de negocio de las empresas gallegas en Irlanda y están con nosotros Álvaro Espejo de Opera Global Business, Ana Moros, consultora internacional de ITC Sport Easy, y después del café conectaremos con Antonio Bruno, que es el CEO de Strife Internacional, que tiene muchísima experiencia en el mercado internacional y que nos va a ayudar un poquito más a identificar las oportunidades de este mercado. Después tendremos la mesa redonda habitual en la que contaremos con la participación de Isabela Cidrás, Export Manager de Equival, que es frutos secos en Nogal, y Pablo Conde, Export Manager de Alba Conde. Con esto cerramos la jornada y os quería pedir, por favor, que no os olvidéis de responder las encuestas de satisfacción y darnos vuestra opinión sobre lo que creéis que podemos hacer, de temáticas, qué os hace falta en vuestras empresas, qué temas que os apetece que abordemos o qué resultado os parece que ha tenido la jornada de hoy, si ha sido útil o no. También tenemos que le voy a pasar el micro ahora, la intervención de Pilar Iglesias de la Cámara de Comercio. Ay, Pilar Rey, perdona. Pilar Iglesias es la otra compañera, que nos va a hablar un poquito de la misión comercial que tienen en octubre y cómo tenéis que hacer para inscribiros. Y nada, os ponemos como siempre, tanto en las carpetas, y hoy también la tenéis en la página web, cuál es la planificación de las jornadas de aquí a junio, y bueno, que para este mes nos queda Japón y Corea y que luego ya empezamos en mayo con la Joint Venture y todas las que tenemos a continuación. Y nada más, como ya vamos un poquito tarde, le paso el micro a Pilar y que nos cuente lo de la misión comercial. Vale. Gracias, Paqui. Bueno, y gracias a la Zona Franca por dejarnos promocionar nuestras misiones y organizar las jornadas sobre países un poco coordinadas con las misiones que nosotros organizamos. En el mercado de Irlanda este año nosotros vamos a tener dos misiones comerciales, en realidad. Una misión multisectorial prevista para octubre, para mediados de octubre, y una misión comercial para sector de productos del mar, que en realidad es una visita a 4 puertos de Irlanda, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo, y es para empresas de pescado y bueno, es para relaciones comerciales con empresas de allí, de Irlanda. Esa será la última semana de mayo y hasta el plazo abierto de solicitud. Todas las misiones comerciales que organizamos, directas, las hacemos dentro del plan FOESGA, en colaboración con IGAPE y con cofinanciación de IGAPE. Nosotros tramitamos todo y después de la misión tramitamos también la subvención de IGAPE, que es del 71,96% este año. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas los que estáis aquí, los que estáis desde casa o desde vuestra oficina. Y bueno, daros la bienvenida a la jornada de hoy. Vamos a hablar de Irlanda, un mercado que de soslayo lo hemos estado comentando en otras jornadas y de manera también interesante, ¿no? Por vinculaciones cuando estuvimos hablando de Reino Unido, la jornada de recuerdo de tendencias, que también estuvimos comentando, las tendencias económicas, y siempre lo hablamos con un mercado, bueno, de interés, ¿no? Despertaba interés, despertaba también esa necesidad de saber más y bueno, yo creo que se refleja un poco tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa con un número participante importante. Bueno, hoy estaremos Ana María, tenemos el honor de contar con Ana María Moros, o Ana Moros, ¿no? Pues lo de María creo que lo hemos puesto ahí de añadido. Con Ana Moros, que además viene también de nuestra tierra, de Córdoba, que nos va a hablar de Irlanda, un servidor, yo, Álvaro Espejo, que muchos de vosotros ya me conocéis, y que lo que vamos a intentar es trasladaros, como hacemos siempre, tanto con datos como con experiencia, que es sobre todo con lo que podemos hablar, que entendemos, ¿no? de este mercado. Como ya ha adelantado Paqui, tendremos una conexión con el mercado, con un consultor que está especializado en el mercado. Le vamos a dejar esa parte también de recomendaciones estratégicas, que ahí también pues, participaremos, Ana y yo, pero le daremos también entrada a él y que nos hable también de primera mano del mercado.
Y luego, como sabéis, siempre que haremos esa parte, ese momento de mesa redonda, donde participéis, donde hablemos de una forma más distendida, pues para aprovechar de hablar del mercado, cuestiones que aparezcan y demás. Siempre lo decimos aquí, no, os vamos a traer la información, la experiencia que tenemos del mercado, pero aquí todos somos profesionales, todos tenemos que aportar. Creo que con algunos que he estado ya hablando tenéis cierta experiencia con el mercado, por tanto, sois más que bienvenidos a vuestras aportaciones, incluso pues, si hay algo que estemos comentando y que pues, vosotros lo veáis de otra forma, que es interesante que lo comentéis, porque en definitiva lo que buscamos es enriquecernos. Siempre lo digo, si ya son jornadas que no son muy teóricas, ¿no? Al final, si hablamos de objetividades, ¿no? A lo mejor en términos más económicos, en números, pero bueno, los números también a veces hay mucha subjetividad detrás, ¿no? Mucha lectura microeconómica detrás de un macro. En definitiva, estamos trayendo lo que vemos nosotros del mercado, nuestras propias experiencias. Por tanto, puede ser que también haya diferencias con lo que estáis viendo, ¿no? También hay muchos sectores, son jornadas que estamos, pues, empresas de todo tipo, de todos sectores, en distintos productos, donde cada sector es un mundo, dentro del sector tenemos subsectores, tenemos segmentos y muchas veces son, como digo, claves también distintas, ¿no? Y en definitiva, lo que vamos a ir buscando, pues, es hacer una jornada que nos enriquezca, que conozcamos un poquito más del mercado y bueno, como siempre hacemos de manera muy rápida, presentar nuestra empresa, Opera Global Business, que es una consultora especializada en comercio internacional y que en definitiva lo que hacemos es acompañar e ir de la mano de la empresa en su camino hacia el exterior, su camino internacional, pues dando soluciones de 360 grados, ¿vale? Desde la consultoría estratégica, operativa, formación, investigación de mercado o incluso también gestión de ayudas, europeas o incluso a veces no europeas cuando estamos trabajando con países terceros, ¿vale? Y sin más, bueno, vamos a adentrarnos en los puntos que vamos a ir tratando, vamos a hablar de principales datos, vamos a hacer, como siempre decimos, el aterrizaje al mercado, caracterización del mercado que entrará Ana. Luego hablaremos de relaciones comerciales, acceso al mercado, oportunidades y recomendaciones, que es donde entrará el consultor que os comento de Irlanda. Bien, bueno, Irlanda. Supongo que, no sé, que cuando pensáis en Irlanda lo primero que se os vendrá a la cabeza, habrá quien se le venga a la cabeza U2, habrá quien se le venga a la cabeza Oscar Wilde, habrá quien se le venga a la cabeza la cerveza y habrá quien se le venga a la cabeza pues, las empresas tecnológicas. Os acabo de pegar un repaso a aspectos, ¿no? De Irlanda que son conocidos. Hablamos de un país creo que con una identidad marcada, o sea, no es fácil, y si nos vamos a la historia, que en esas islas, ¿no? que aparecen ahí, lleguen los romanos y que a la única isla que no accedan y que parece ahí como es la pequeña Galia, Irlanda, ¿no? Ya ahí nos está marcando algo, estaba marcando esa cultura muy marcada de los celtas, que son los que llegaron, nos está marcando una identidad cultural donde, a pesar de la gran influencia que pueda tener Reino Unido, se diferencian. A pesar de compartir historia, costumbres, cultura, se diferencian. Eso ya nos está marcando de que efectivamente estamos en un mercado distinto, exclusivo, único, donde además nos encontramos, ¿no? con esa diferencia. Ahora lo vamos a ver en un mapa de Irlanda del Norte con Irlanda. Una diferencia donde son políticas, donde son religiosas, donde son seguramente de pensamiento, de costumbre. Por tanto, ahí también, incluso dentro, no geográficamente, de lo que es Irlanda, nos vamos a encontrar esa doble división. Por tanto, ya la cultura nos está marcando que es un mercado a tener en cuenta, a conocerlo, y donde además existe una diáspora importante de Irlanda, personas que están fuera y que, como digo, tienen un marcado cariz a analizar. Es un país totalmente dinámico. Yo cuando pienso, y lo hemos comentado en muchas jornadas, pienso en Irlanda, pienso en un país dinámico, flexible, joven, que dentro de Europa eso ya es algo a tener en cuenta. O sea, que pensemos en Europa y estamos hablando de un país joven, dice, ¿qué es esto? ¿No? Flexible, dinámico,
parece que es un Silicon Valley metido ahí en Europa. Bien estratégicamente, podemos considerar totalmente que está bien ubicado, y ahora veremos por qué, ¿no? Y también cómo ellos han sabido situarse en medio de la tormenta y de esas decisiones que muchas veces Reino Unido, ¿no?, por una cosa u otra, terminan yéndose a decisiones un poco más cerradas o más incoherentes, ¿no?, como puede ser un Brexit. Y obviamente han sabido entender la entrada a la Unión Europea cuando entraron de la mano del Reino Unido, y en esa diferencia vemos el camino que toma Reino Unido, vemos el camino que toma Irlanda, como Irlanda europeísta, y entienden qué es lo que le puede aportar Unión Europea, entienden cuál es el nuevo contexto mundial y qué papel pueden jugar, y obviamente una infraestructura logística que han estado reforzando precisamente porque han entendido que pueden jugar un papel. Un papel que es, aunque esto suene bastante fuerte, el papel que estaba jugando Reino Unido. ¿Por qué el papel que estaba jugando Reino Unido? Porque aunque no se vea, o sí, en datos, ¿vale?, y esto también puede ser algo subjetivo, pero que hay algo que ya se ve muy claro. La salida de Reino Unido, lo hemos estado comentando otras veces, de la Unión Europea, lo que está provocando es que el puente aéreo Reino Unido-Estados Unidos, que el puente aéreo de las grandes corporaciones pase a Irlanda. En mayor o menor medida, todavía a lo mejor no sabemos en qué impacto, pero que ya hay un trasvase, ya hay un puente claro, Irlanda-Estados Unidos, y hay un puente claro de empresas. Me está pasando justo ahora mismo, este año, con una empresa que estamos trabajando sector, software, consultoría, barra, equipamiento encima o montajes eléctricos, donde lo que estamos buscando es Irlanda. Inicialmente, hace unos años, cuando teníamos el plan de negocio, estaba Reino Unido. Ahora estamos pensando más en Irlanda, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, lo iremos viendo. Es un entorno empresarial estable, favorable, sobre todo la palabra estable, que yo creo que es lo que más nos interesa, ¿no?, a los empresarios cuando estamos ya de por sí en un entorno VUCA, que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo. Si encima le estamos metiendo, ¿no?, ingredientes nuevos, ¿no?, como puede ser, bueno, pues encima ahora me salgo de Unión Europea, pues oye, voy a buscar sitios que sean estables. Y obviamente, bueno, se habla como un mercado, no sé si aparecerá más adelante, pero lo comentábamos antes Ana y yo, un mercado que se favorece, ¿vale?, el contexto empresarial. Bueno, ya hemos pegado un primer repaso importante, y aquí traigo este mapa que ya lo vimos, quien estuviera en la jornada de Reino Unido, un mapa que consideramos que es importante de base para entender, ¿no?, porque a veces podemos caer en esa confusión lingüística, que es, oye, ¿qué es Gran Bretaña, qué es Reino Unido, qué es Isla Británica? Bueno, primero vamos a llegar a este punto, ¿no? La República de Irlanda, ¿vale?, no es Reino Unido, porque cuando hablamos de Reino Unido, ¿no?, hablamos de Inglaterra, hablamos de Gales, hablamos de Escocia, ¿no?, con sus distintas islas, y hablamos de Irlanda del Norte, porque recordemos, Irlanda del Norte está dentro, ¿vale?, de este bloque, y luego la República de Irlanda, que lo que vamos a hablar hoy de aquí es precisamente de esto. Que ahora hablaremos de esta relación Irlanda del Norte con Irlanda, que antes la estábamos comentando, es decir, que en la actualidad vamos a pensar que primero le ha pasado a Escocia y le ha pasado a Irlanda del Norte. El Brexit ellos no lo apoyaban, ¿vale? Ya ha sido un elemento en el que ya le está poniendo un poquito en relieve de, bueno, con qué socio me he metido, ¿vale? Porque yo esto del Brexit no lo quería. Segundo, esas diferencias a día de hoy, oye, puede haber una reunificación, aunque hablaremos, ¿no?, de los distintos tratados, los distintos parches que se van poniendo. ¿Realmente puede haber una reunificación? No se sabe, yo no me atrevería a decir si sí o si no. ¿Se está hablando? Sí, siempre se habla. Vamos a pensar que, como decía antes, estas diferencias políticas, religiosas, estos son católicos, estos son protestantes, más de la línea, ¿no?, de Inglaterra, más de la línea de los movimientos que hubo aquí. Políticamente ellos siempre, en República de Irlanda, son republicanos, siempre han apostado por una unión. Irlanda del Norte no, son más nacionalistas, siempre han apostado por su diferencia. Esta diferencia es verdad, y por esa tendencia que existe hoy día, ¿no?, donde esos nacionalismos parece que caen un poco más, son los que, bueno, parece que pueden haber posturas. ¿Puede haber una reunificación? No creo que a corto plazo haya. Lo que pasa es que sí es verdad que operativamente, empresarialmente, logísticamente, en términos de unión de mercado,
a día de hoy aquí no hay barreras, ¿vale? Con ese famoso Tratado de Windsor que ahora hablaremos. Por tanto, ya sabemos estas diferencias, ¿no? Y qué es lo que estamos hablando de que efectivamente Reino Unido, ¿no? Hablamos de aquí. Otra cosa es que hablemos de la isla británica y si estamos haciendo referencia a todo. Conocida, ¿no? Como esa isla Esmeralda de Gran Bretaña, y lo estábamos comentando antes, importante hablar de este marco de Windsor, que al principio no lo metimos, pero también hablando con Ana dijimos, bueno, puede ser interesante que lo estemos comentando, porque seguramente puede haber confusión. Estuvimos hablando, en la jornada de Brexit también se habló de esto, que es, oye, ¿en qué punto queda la relación Irlanda del Norte, que ya lo hemos comentado, que es Reino Unido, que están en un Brexit, que salen de la Unión Europea, con Irlanda? Es decir, esa relación que en territorios tan cerca, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues realmente lo que se hace, como digo, es empezar a poner parches. Oye, me salgo, pero que Irlanda del Norte con Irlanda, que seguimos igual que es. Al final vamos a quitar todos esos controles, tanto pensad que hay muchas personas, es decir, personas que están trabajando en Irlanda del Norte, pero que están en Irlanda y viceversa, es potente el número de personas, el flujo, ¿no? Es un poco salvando la distancia, pero lo que se está hablando ahora de Gibraltar con España. O sea, que como pongamos ahí una aduana, una barrera, cuidado que en términos de masa laboral, de comercio minorista y tal, puede afectar. Entonces, en definitiva, aquí lo que se dice es, oye, vamos a respetar esa integridad y vamos a respetar tanto facilidades de aduana, incluso el tema del IVA, lo que estuvimos comentando antes, sector agroalimentario, medicamentos, siempre es un punto, ¿no?, que aparece como básico, porque es que puede haber un desabastecimiento importante que afecte en materia de salud, ayudas estatales, incluso, bueno, se habla hasta de desplazamiento, ¿no?, de animales de compañía. Por tanto, en este acuerdo, básicamente, lo que se dice es, oye, vamos a respetar ese acuerdo, conocido acuerdo de Belfast o de Viernes Santo, donde fue un acuerdo donde efectivamente existía una integridad de Irlanda del Norte con Irlanda, ¿vale? Pero sobre todo muy importante la paz social, ¿no? Porque... Ahora. No, digo que este acuerdo también es muy importante porque a raíz de, en un principio, Irlanda del Norte no se considera, sí que se considera frontera con la República, entonces empieza a haber otra vez conflictos, como había antes del acuerdo de Viernes Santo. Entonces, para la paz social y para económicamente a Irlanda del Norte le estaba afectando muchísimo, porque tenía frontera tanto con Reino Unido como con la República de Irlanda, con lo cual al final se habían quedado como ahí un reducto aislado que no... Inglaterra no le... Bueno, Inglaterra, mal hablando, ¿no?, hablando como la península, no le quería vender a Irlanda del Norte porque tenía trámites y la República tampoco, ¿no? Entonces al final empezaron otra vez los conflictos y dijeron, bueno, esto hay que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Entonces es muy importante a nivel económico y también muy importante a nivel social el acuerdo que se llegó a alcanzar. Ya está, era solamente puntualizar esto. Gracias, Ana. Ve entrando, ¿vale? Como te he dicho siempre en diapositiva, aspectos que veas que ve entrando. Déjale el micro abierto, ¿vale? A Ana y así Sí, ya que vaya entrando. Bien, bueno, y aquí esto lo hemos sacado, ¿no? Esto venía en un periódico, en un panfleto, ¿no?, donde se ve, ¿no?, como Reino Unido tira, ¿no?, de esa Irlanda del Norte un poco, bueno, pues para quedársela, ¿no?, algo un poco más anecdótico. Bueno, población, 5 millones de habitantes. Antes lo comentaba con Ana, estábamos hablando, oye, ¿cuánto tiene Andalucía? Decimos, no, que creo que Andalucía tiene más población. Es decir, vamos a situarnos, ¿no?, en qué población estamos hablando. Había un dato, esa diáspora que os decía de irlandeses, además ya que estemos adentrándonos, oye, han nacido en Irlanda, es que existen más irlandeses, una población casi que lo dobla, viviendo fuera de Irlanda que dentro. Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, es decir, existe una diáspora de irlandeses importante y no nos olvidemos, bueno, una densidad de población que principalmente está centrada en Dublín, porque después nos va a encontrar algunas zonas también de Irlanda del Norte que no tienen una densidad de población alta, pero principalmente no se va a concentrar en Dublín, obviamente, como capital económica, social, de negocio, tecnológica dentro del país. ¿Qué nos encontramos? En primer lugar, tener en cuenta la entrada en 1974, creo, cuando entran en la Unión Europea de la mano de Reino Unido, y durante
por lo menos 20 años, hasta la década de los 90, ya a lo mejor avanzada, es uno de los países que recibe más ayuda. No sé el dato si eran 20.000 millones de euros, es una barbaridad de la Unión Europea de fondos, al igual que recibimos en España, que a ellos les sirve para tener un crecimiento exponencial y espectacular. Claro, ellos han tenido unos crecimientos sostenidos hasta hace bien poco, ahora lo vamos a ver, unos crecimientos económicos interesantes, que además cuando nos vamos a ver el per cápita también son importantes. Claro, aquí ya surge también la típica guerra de economistas de valorar realmente cuál es el impacto de ese crecimiento de GDP que tiene. ¿Por qué? Porque algunos, ya sabéis que hoy se pone un poquito en análisis bajo lupa realmente si el GDP está valorando la riqueza de una nación, ¿no?, en el entorno en el que nos movemos, y en casos como este donde aparece más de relieve, donde existen tantas empresas tecnológicas importantes que tienen la sede aquí, pero que dicen que, bueno, que ese impacto macroeconómico que tiene después en el micro no es tanto. Bueno, más allá de esa lucha entre economistas que digan que realmente tiene un impacto mayor o menor, lo que sí se pone de relieve es que es un mercado que su PIB está creciendo. Estamos hablando aquí ahora mismo de los últimos 5 años, pero ahora lo veremos más en extensión, con crecimientos bastante interesantes. Fijaros en qué movimientos o crecimiento nos estamos moviendo, con un PIB per cápita que está creciendo, ahora lo pondremos en situación, y bueno, y luego con una tabla macroeconómica estable, con una tasa de inflación estable dentro de obviamente de lo que nos hemos estado moviendo mundialmente, y con una tasa de paro, como veis, controlada. Nos encontramos un PIB per cápita interesante, pero claro, especialmente centrado en Dublín, ¿vale? No nos olvidemos. Y luego, como decíamos, instalación de grandes multinacionales tecnológicas, como PayPal, como Facebook, como Google, ¿no?, que fue una de las grandes entradas. Bien, para ir viendo, poner en contexto el crecimiento, ¿no?, del GDP. Irlanda, aquí lo tenemos, especialmente aquí en moradito, y que si os fijáis, echamos, y desde 1980 hasta la actualidad, si os fijáis, principalmente, si vamos a movernos por décadas, estamos marcando crecimientos altos, casi que de 2 dígitos. Si nos estamos moviendo en esta siguiente década, donde principalmente lo que nos viene, ¿no?, es la gran crisis, bueno, está tocando crecimientos altos, una caída como la de todos, y luego aquí tiene los grandes crecimientos, ¿no? Este es uno de los grandes impulsos que se dan en la economía, principalmente aquí es donde se habla mucho de estas grandes entradas de corporaciones, de también ese efecto de Brexit, cómo va afectando, y luego realmente fijaros el COVID, que apenas tiene incidencia. ¿Por qué? Bueno, se habla mucho que precisamente gran parte de la economía, de lo que se sustenta allí, principalmente ese COVID no le afectó tanto. ¿Por qué? Porque hay mucho de servicio, hay mucho tecnológico, que precisamente el COVID, pues, casi que lo que hizo fue, en algunos de esos servicios que tenía, fue potenciarlo. Si os fijáis, bueno, aquí el GDP, si lo ponemos obviamente en contexto con España, con Reino Unido, es bajo con respecto al tamaño que nos encontramos, ¿vale? Pero efectivamente, bueno, con una tendencia clara creciente. Si lo ponemos en contexto con estos dos, claro, aquí no se ve tanto las variaciones, y aquí ya si entramos, ¿no?, a ese GDP per cápita, aquí sí vemos, ¿no?, este relanzamiento de Irlanda con un crecimiento interesante en ese PIB per cápita, con unas tendencias que se ven positivas, ¿vale? Bueno, esas tendencias, como decíamos, macroeconómicas, que tuviéramos ese slide, esas primeras ideas, y ahora, bueno, entramos más a temas de núcleos poblacionales, como digo, principalmente Dublín. Sí, es verdad que, bueno, está Cork, está Galway, pero principalmente Dublín es esa capital económica. Aspectos a tener en cuenta, bueno, Cork es más universitario, sí se da esa parte también de población joven. De hecho, se dice mucho lo típico de ve a estudiar, ¿no?, a Cork y pasa luego a Dublín. Cork es como, bueno, esa zona estudiantil, juvenil, universitaria. Y luego, bueno, Galway es más esa parte más bohemia, más de Irlanda profunda, ¿no?, también de artistas que van mucho ahí. Pero realmente en este mundo, ¿no?, empresarial, también Ana nos comentará, precisamente nosotros la experiencia la estamos teniendo aquí. Aquí tuvimos una experiencia, pero era más formativa,
¿vale? Con universidades. Y Bueno, obviamente... a nivel pesquero quizás sí que la industria de pesca tenga más en el sur, quizás la la zona de Cork y toda esa. Ahora sí. Ana os hablará de esa experiencia, por eso también hemos querido entrar, porque Ana tiene experiencia en ese sector pesquero, nosotros no hemos tenido experiencia, se centra más en servicios, y ahora, bueno, Ana también podrá entrar. Bueno, que de hecho, Ana va entrando... Bueno, este último punto, mercado atractivo, lo hemos estado comentando, importante, atractivo, tanto, como decía, este puente aéreo que se va abriendo, esa situación geográfica, ¿vale? Interesante, muchas empresas que se instalan aquí para dar ese salto luego también en Estados Unidos. Y luego lo hemos estado comentando, progreso de economía, una regulación de la inversión, es decir, un país que la inversión extranjera directa es favorable, ¿vale? Nos encontramos una situación, de hecho tienen una institución solamente para esa inversión extranjera directa bastante interesante dentro del Ministerio de Economía. Obviamente nos encontramos un aspecto de impuestos, de sociedades. Es un mercado, ¿no? de un mercado, corte liberal, mano de obra joven, cualificada, lo que os digo, ¿no? Encontramos ahí dentro de ese mercado esa pirámide poblacional joven cualificada que nos llama la atención, ¿no? Dentro de Europa. Y obviamente una infraestructura desarrollada, porque si nos vamos a hace 20 años nos encontramos una Irlanda totalmente distinta a lo que efectivamente nos encontramos hoy, mucho también en tema logístico, ¿no? En red de carreteras internas también. Obviamente el comercio electrónico aparece como uno de los puntos que ahora también Ana nos comentará y realmente, pues bueno, conocer estas ideas principales, que nos situemos. Ahora aquí ya nos vamos a meter en caracterización, que va a entrar Ana, y vamos a seguir rascando, ¿vale? Como veis, siempre nos vamos desde lo más macro a ir bajando a ese micro. Así que, Ana, ¿quieres que te lo voy pasando? ¿Te lo dejo? Si quieres lo voy prefieres? pasando. Vale, ahí tienes la tecla, ¿no? Más gorda, esta es para pasar, adelante. Exacto. Vale, yo me quedo por aquí. Perfecto. Bueno, pues como ha explicado antes Álvaro, hablamos de un mercado en el que la edad media del consumidor es de 38,8 años. Es una población muy joven. Hablamos que un 20% está por debajo de los 15 años y el 65% de la población están entre 15 y 65 años. Con lo cual la edad media del consumidor es muy joven, 38,8, y es un consumo muy dinámico, igual que he hablado antes, que es un país muy dinámico, eso se ve reflejado también en el consumo. Irlanda es un país que sigue premiando la calidad por encima de todo. Por supuesto, luego los precios y el servicio es muy importante, pero busca siempre producto de calidad. Y hablamos también de Irlanda, que es un país con el índice de natalidad de los más altos de Europa. Yo creo que es el segundo de Europa, después de Chipre o después de Luxemburgo, uno de estos países. Por supuesto, el alto consumo está en la compra digital. Nada más que en el año del Brexit las compras subieron un 37%. Ahí pone que en el 2022 se registró el 70% de la población había realizado compras online. De los 5 millones de habitantes, más de 4.900.000 tienen acceso a redes digitales. Además, el Gobierno está implantando que la banda ancha llegue a todos los servicios, tanto al consumidor como a empresas, como también a todo lo que es la industria agroalimentaria. De hecho, ahí, perdón, Ana, fijaros, esa es una de las similitudes que tiene con Reino Unido. Reino Unido es el principal mercado e-commerce de Europa y uno de los principales mundiales. Claro, tiene se comparten muchas cosas, ¿no? Obviamente Reino Unido, Irlanda, y es que encima, con vamos a decir, un mercado que son casi nativos digitales, le estamos metiendo, ¿no? Esa tendencia que hay en Reino Unido, estamos en un mercado típicamente de e-commerce, con un desarrollo importante, con incluso
un desarrollo de las propias marcas con tiendas propias ahí. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque ahí sí va muy de la mano, ¿no? de Reino Unido, ya lo hablamos en Reino Unido, principal mercado de e-commerce, ¿vale? Por tanto, esto que está comentando Ana y esos productos, sectores que veis que están muy enfocados a la compra online, ¿vale? Si es un mercado a analizar, por ejemplo, en el sector textil aparece mucho, ¿vale? Es uno de los principales sectores que aparecen, agroalimentario, ¿vale? Y luego en cada uno, en el análisis que hagáis de vuestro propio mercado, cuando estéis mirando ese canal de e-commerce, hacéis ese análisis porque realmente lo marca. Sí, bueno, para datos generales podemos decir que más o menos el 50% de la población de los que compran son mujeres y el otro está equiparado a nivel de género, equiparado en las compras online entre hombres y mujeres, está equiparado. Si hablamos por edad, lo tengo aquí, la mayoría son entre 25 y 54 años. Y si hablamos por estatus sociales, más o menos se divide igual, ¿no? Un 33% los de bajo nivel económico, 33 cada uno, medio y alto. Y aquí vemos, aparte, bueno, por lo que hemos comentado, todas las empresas que se están incluyendo, es un país con los salarios están subiendo. De hecho, a 1 de enero del 2024 volvió a subir el salario medio profesional, si no me equivoco, a 12,70 € la hora, son unos 1.700 netos mensuales el salario mínimo, pero hay muy poca población que esté cobrando el salario mínimo. Los salarios son bastante más elevados, ¿no? Y aquí se puede ver el reflejo, ¿no? El 50% de la población tiene un ingreso superior a 34.704 euros. Todavía sigue igual que en Reino Unido, todavía se hablan de salarios semanales. Se pagan por semanas o por horas. Cosa que aquí en España yo la verdad que no lo he conocido nunca, pero en Reino Unido sí te suelen pagar o semanalmente o te dan el salario por horas. Pero es un país con el salario sigue en crecimiento. Y luego tenemos el perfil del consumidor. Hace poco le hicieron una entrevista al director general de Primark. Primark es una empresa irlandesa. Y curiosamente yo no sabía que el primer país donde él introduce Primark en Europa, después de Reino Unido, lógicamente, es en España. Y entonces le preguntan que por qué elige España como país para empezar con su marca, ¿no? Y dice porque el consumidor, la mentalidad del consumidor irlandés y español es muy parecida. Seguimos teniendo esa mentalidad de compra familiar y la tendencia de consumo es muy parecida, con lo cual él decide empezar a introducir su marca en España. Luego tenemos la dicotomía, tenemos una población muy joven de 38,8 años, es la media de la edad del país. Los jóvenes que buscan un producto de marca, un producto que sea conocido y un producto además novedoso. Además, igual que eso pasa también aquí, están muy preocupados por todo lo que es el bienestar, el cuidado personal. Son productos que también están muy en desarrollo. Igual que, por ejemplo, los productos saludables, todo lo que es Ready Meals o los productos de conveniencia. Sí, y luego, además ahí, perdón Ana, de experiencia hemos tenido en agro, el tema ha aparecido en otros mercados, realmente el segmento más orientado al producto orgánico, el producto de tendencia, en tendencia al final, claramente en agroalimentación lo están pidiendo los productos más saludables, ¿no? Que se considera, bajo en grasa, tema de la sal, tal. Aquí nos marcaba un pico, sobre todo por el segmento, sobre todo también por lo que dice ahí, son una población muy cosmopolita. Al final, sobre todo si estamos hablando también de Dublín, no solamente nos estamos dirigiendo a irlandeses como tal, existe mucha población extranjera. Y es un mercado muy de punch, muy de la tendencia, muy de lo que se ha puesto de moda, muy de trendy, ¿no? Se suele decir.
Al final todo eso también está muy ligado precisamente a lo que estábamos diciendo, una población joven, usa mucho Internet, ¿no? Al final Internet, el que está utilizando Internet está mirando redes sociales, el que está mirando redes sociales está atado a la tendencia, claramente, ¿vale? Entonces, y a la marca, obviamente. Entonces, ahí lo marca mucho. Como dice, existe esa dicotomía porque también está esa población adulta con una situación económica buena, ¿no? Tienen lo que aparece también en Reino Unido, ¿no? Esa tendencia al ahorro, al tener una buena situación económica, una buena educación financiera, cultura. Por tanto, los que suelen llegar, ¿no?, a esa población más adulta, más irlandesa, suelen tener un poder adquisitivo alto, ¿no? Tanto por la situación que ha venido Irlanda en los últimos 20 años como por esa propia idiosincrasia, ¿no?, de la relación que tienen ellos con el dinero, porque eso es importante. Es decir, cuando estamos trabajando en Reino Unido, cuando estamos trabajando países del norte, la educación, la cultura financiera ya la tienen muy metida dentro. Por tanto, cuando nos estamos acercando a esa población adulta, el poder adquisitivo, bien por su propia gestión en finanzas, es adecuado más allá de lo propio que nos marca, ¿no?, el mercado. Sí. Bueno, de hecho, por eso la gente más adulta lo que buscan son mercados más tradicionales, ¿no? Todo lo contrario a la gente joven, que es como más de tendencia. La población adulta lo que busca, prioriza, bueno, sobre todo lo que es la calidad y mercados más tradicionales, ¿no? Bueno, a nivel de importaciones, vemos que en el último lustro, en los últimos 5 años, la tendencia de importación ha crecido un 53%. Dentro de la Unión Europea está en la posición número 12 a nivel de importaciones. El punto más alto lo alcanza en el 2022 con 141 millones de importaciones. Claro, y se ve reflejado un poco lo que estábamos comentando. Oye, no olvidemos el tamaño de mercado de Irlanda, ¿vale? Es decir, en fuerza de importación, ahí valoramos, venga, qué fuerza tienen de importación a la hora de comprar productos. Bueno, no nos olvidemos que no está ni en el top 10, pero claro, pongamos en contexto, ¿vale?, el tipo de tamaño de mercado. Luego lo que también tenéis que valorar es cada uno en vuestro sector, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos al sector pesquero, pues, obviamente sí tiene un peso mayor, ¿vale? Y después tenéis que hacer ese análisis más en detalle de cada uno de los sectores. Que de hecho, bueno, aquí también se ve que están comprando, ¿no? Sí, de hecho, bueno, los tres primeros... Los productos, el primer principal que importan son productos químicos orgánicos. Ahí siempre vamos a tener, perdón Ana, en ese producto de químico orgánico siempre hay, tenemos, porque claro, aquí no entramos más en detalle, no sé, antes se lo comentaba un compañero, recordad tenéis el tema de las tutorías, por si queréis que con alguno de vosotros analicemos un poquito más en detalle vuestro sector. Hay algunos sectores, el químico suele pasar, que los volúmenes de venta son mayores, ¿vale? En este país, por ejemplo, no pasa, pero cuando nos vamos a países donde el tema de combustible es importante, ¿no? Cuando tuvimos de Oriente Medio, aparecía ahí el de combustible, parecía que eso microeconómicamente llevaba todo, ¿no? Bueno, macro son poquitas operaciones, pero te está teniendo una mancha grande. Aquí es verdad que existe mucha diversificación, sí es verdad que ese de productos químicos... bueno, tiene un peso más o menos importante, son pocas operaciones pero importantes, ahí tiene efectos en la industria, tampoco no estamos hablando de una industria potente, tiene efectos muchos sí en temas farmacéuticos, ¿vale? Por eso ahí tiene también relevancia. Sigue, perdón Ana, porque estaba viendo... bueno, comentar, lo que son productos químicos orgánicos, los productos, las aeronaves y los reactores nucleares, solamente esos tres productos constituye el 39% de las importaciones del país. Luego hay productos que han subido mucho, que no están dentro de esos tops, pero por ejemplo tenemos el consumo de las perlas, que es algo curioso, ¿no?, que en los últimos 5 años ha subido un 220% las importaciones de perlas en el país. O la maquinaria eléctrica, que ha subido un 100%. En cambio, en alimentación, que no lo veo por ahí, ha bajado del 10 al 3% en los últimos 5 años. Está habiendo una bajada en importaciones de productos alimenticios. Por ejemplo, también tengo aquí otros datos, los productos farmacéuticos también han tenido una subida de un 83% en los últimos años, los combustibles minerales de un 85% o los automóviles de un 67%.
Ahí toda la industria farmacéutica es potente, ya no solamente por la propia industria, que tiene repercusión, y como digo, en algunos de los quesitos que aparecen por ahí, pero grandes empresas farmacéuticas están teniendo, se han llevado la sede a Irlanda y están desarrollando. Y ya no solamente desde el punto de vista farmacéutico, esto ha aparecido en otras, reflejado en otras jornadas, que de hecho, hablando con Paqui, seguramente hagamos una jornada para ese sector. Aquí está apareciendo mucho también de biotecnología, ¿vale? Dentro de ese punto. Luego, de experiencias propias hemos tenido el tema de maquinaria eléctrica, ¿vale? No sé si hay, creo que por lo que he estado viendo, no sé si a lo mejor de alguno de los que están desde casa sí, pero todo lo que aquellas empresas estén relacionadas, y aquí existe mucho la subcontratación, ¿vale? El punto de subcontratación industrial en todo lo que es máquina eléctrica se está demandando. Y luego, bueno, algo que obviamente en este mercado no aparece tanto ahí, pero que es toda la repercusión en el IT. IT, consultoría, software, que obviamente aquí no aparece. Aparecen algunas, ¿vale? En algunos puntos, pero obviamente toda esa economía que es principal en Irlanda, obviamente aquí no aparece tanto, pero que es donde está, ¿vale? Gran parte de la economía. Bueno, aquí vamos a ver quiénes son los principales proveedores. El principal proveedor, por cercanía y por similitud, es Reino Unido. Luego Estados Unidos, como bien ha comentado, ¿no? Que Estados Unidos antes tenía su foco en Reino Unido y a raíz del Brexit, lógicamente se va a Irlanda porque le es mucho más cómodo a nivel de operativa, ¿no? Y luego Francia y Alemania serían los siguientes. Estos suponen ya más del 50% de los proveedores del país. Luego vamos a ver, la paso porque aquí se ven en números, es lo mismo pero en números. Tenemos Reino Unido, por ejemplo, estamos viendo que en el 2023, 26.931 millones de euros, con una variación ha bajado un 9%, mientras que Estados Unidos también, mientras que Francia ha subido un 42%. Luego nos vamos, por ejemplo, a España, que es lo que a nosotros nos interesa, y vemos que, aunque el importe que está trabajando con ellos es pequeño, estamos hablando de unos 3.700 millones de euros, la variación en los últimos 5 años ha sido de un 168%, y la variación entre el 2022 y 2023 es de un 40%, lo cual es bastante significativo, ¿no? Como España está empezando a introducirse en Irlanda, no va a llegar nunca a los números de otros países, pero es importante tenerlo en cuenta. Y luego tenemos otros países, por ejemplo, que también han subido bastante. Israel en los últimos 5 años también ha tenido una subida del 3.915%, pero esto es porque antes no se hacía nada, con lo cual esta subida es tan grande porque, claro, del cero a lo que se está haciendo ahora, la subida es muy alta, ¿no? También tenemos Suiza y Austria, que también están teniendo crecimientos bastante destacables. Pero principalmente, bueno, tenemos Reino Unido y Estados Unidos, que son como los dos principales, y luego dentro de Europa tenemos Francia y Alemania. Vale, y entrando ya en relaciones comerciales, España, Galicia con Irlanda, por ir descendiendo cada vez más, irnos a datos ya más cercanos. Bueno, como habéis visto, la incidencia de Unión Europea, pues prácticamente estaba hablando de un 40%, creo que estaba por ahí, 40%, 50%. Obviamente la relación con Europa es importante. Vale, ¿qué supone? Lo ha estado comentando ya Ana, ¿vale? Crecimiento de España, nos vamos a crecimientos exponenciales en el último lustro. No es un peso, lo que decíamos antes, Irlanda no tiene un peso importante debido al tamaño de mercado, ¿vale? Pero sí en el cualitativo, sí en el segmento al que vamos a trabajar. Galicia igual, Galicia nos encontramos con crecimiento, ¿vale? Estos 300 millones de euros, también como digo, no está en el top 10, pero sí más en el valor. Y luego a nivel de empresas, si nos vamos, que esto muchas veces es el dato que nos interesa, fijaros que no es nada desdeñable, es decir, cerca de 5.000 empresas que estén exportando de España a Irlanda. Estamos hablando de Galicia, que estamos en esas 228, ¿vale? Con crecimientos también. Y aquí ya nos habla de que
efectivamente existen unas relaciones, ¿no? Unas relaciones comerciales a tener en cuenta Galicia, Irlanda y España como un mercado estratégico. ¿Qué nos encontramos? Realmente es una tendencia positiva en exportación, balanza comercial la tenemos en positivo, ¿vale? Exportaciones por encima de estas importaciones, y ahora lo que vamos a hacer es entrar en detalle, ¿vale? A esto, ¿no? Que es lo que nos cuenta, el quesito de que estamos exportando de España a Irlanda. Como decía, hay un peso importante de estos productos químicos que tiene repercusión en sectores farmacéuticos, sector industrial, sector envases plásticos. Luego, obviamente, ¿no? Siempre nos va a aparecer automóviles, aeronaves. Aquí esta es una partida que tiene poco peso en operaciones y en número de empresas, pero sí en volumen, ¿vale? Aquí estamos hablando, pensad que en España tenemos uno de los, vamos a decir, clústeres aeroespaciales, está en Sevilla uno de ellos, y España es uno de los puntos de exportación tradicional, ¿vale? De este tipo de sector. Luego aquí entramos bueno, en una diversificación interesante, tanto desde el punto de vista de fruta y hortalizas como algo específico. Y ahora, como entraremos, cuando entremos a Galicia, obviamente en el sector pesquero, que no tiene una incidencia importante en el queso con respecto a España en su global, pero sí en el específico de Galicia. Agroalimentario no es un peso importante con respecto a lo que analizamos en otros países. Otros países, cuando nos vamos a analizar, la cuota de participación agroalimentaria es mucho más importante. Antes lo hemos dicho, en la importación total agroalimentarios no tiene un peso, en parte son autosuficientes, tanto ellos mismos como la relación con Reino Unido. Es verdad que ha habido crecimiento, ahora lo veremos específicamente en qué punto, ¿vale? Pero no estamos hablando de un mercado, ¿no? de tamaño, de bloque, de volumen para este tipo. Bueno, después algunos aspectos, porque hay alguna empresa que hemos visto de climatización, si están creciendo con proyectos sobre todo vinculados. Tema de la maquinaria, sobre todo esta maquinaria va muy enfocada a industrial, va muy enfocada a agroalimentario, ¿vale? Donde somos fuertes. Y aquí ya no entramos al de Galicia. Claro, ya cuando nos vamos a analizar el quesito de Galicia, obviamente aquí ya, si no aparecen, ¿vale? Partidas específicas, ¿vale? Como pescado y mariscos, donde, como os digo, empresas que estéis interesadas, las empresas que estéis del sector, tanto en la importación, como he estado comentando aquí, hablamos mucho de exportación, tanto en la importación como la exportación concreta de qué tipo de producto, ¿vale? Nos podéis escribir para que os saquemos los productos que están teniendo más interés. Después Ana también comentará de experiencias en este sector. Agroalimentario, la cuota es pequeña y obviamente muy centrado en pescado y mariscos. Y obviamente, bueno, aquí siempre aparece, ¿no? El queso de Galicia, siempre van a aparecer dos sectores: prendas textiles, que es un sector a tener en cuenta. Creo que había alguna empresa textil, donde además hay que tener muy en cuenta también el canal ese de e-commerce. Automóviles, que aparece, ¿vale? Pero automóviles es lo que hemos hablado, el típico sector con mucho peso, pero poca incidencia en el micro, en las pymes, ¿no? Las empresas que soléis estar aquí. Y como veis, bueno, quitando estos dos, pues nos solemos encontrar también un queso diversificado. Y adentramos ya al acceso al mercado. Ana nos va a hablar de este acceso al mercado porque, claro, decimos, bueno, acceso al mercado, Ana dice, barreras comerciales obviamente no va a haber, pero si no vamos a encontrar otro tipo, ¿no? De barreras, de aspectos y sobre todo figuras. Y aquí es donde también vamos a hablar mucho de los importadores, de esa experiencia que os podemos ir trasladando, que después también el otro compañero nos hablará, pero que este punto ya también, como veis, ya vamos bajando cada vez más a esa arena y aspectos que os interesan. Vale, sí, bueno, como ha comentado, aquí vamos a hablar sobre todo de lo que son las barreras comerciales, que ya hemos dicho antes que barreras comerciales en sí no existe ninguna, las mismas que puede existir con cualquier otro país de la Unión. Las figuras de acceso al mercado, ¿qué figuras se utilizan más en Irlanda dependiendo del mercado para poder llegar mejor al mercado? El e-commerce, que está en auge, y luego las consideraciones logísticas, ¿no? Pues bueno, como ya hemos dicho, no existen barreras comerciales, ni con República de Irlanda ni con Irlanda del Norte. Podemos exportar o importar nuestros productos como si estuviéramos trabajando con Italia, Francia, cualquier país de la Unión. A nivel de IVA, en Irlanda, lógicamente, no se fa.
no se factura IVA, y con Irlanda del Norte tampoco, pero en Irlanda del Norte sí que en factura tenemos que poner una mención referente de mercancía exenta de IVA según el artículo bla, 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 ¿no? Si queréis, os lo pasamos luego por escrito. Lo que sí que es importante es que todas las transacciones que se hagan con Irlanda del Norte se tienen que reflejar también en el modelo 349. Y se ha creado un código especial para las empresas de Irlanda del Norte. Igual que Francia es el código SFR, en Irlanda del Norte las empresas son IX, ¿no? Pero por el tema todo igual. Luego lo que sí que existen son normas técnicas o de etiquetado. Son las normas sobre todo que nos vayan exigiendo cada proveedor o cada cliente que tengamos, ¿no? Y las normas básicas de... Ay, se ha quedado. Vale. Entonces tenemos figuras de importación. Como en todos los países tenemos el importador como tal, que importa el producto y lo distribuye a todo el país. Además tenemos en Irlanda, que es un país muy pequeño. Tenemos el mayorista, que es el que provee sobre todo a hipermercados, supermercados o pequeños comercios. Tenemos los agentes o distribuidores, la figura del agente, que actúa en nuestro nombre ahí en el país, que es como una de las figuras más comunes para ciertos productos. El minorista, que a diferencia de otros mercados, en el mercado irlandés tiene mucha fuerza de negociación. Y luego tenemos los grandes grupos de distribución, que ellos se lo hacen todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de alimentación, la mejor forma se puede entrar o de forma directa a través de distribuidor o de forma indirecta a través de mayoristas. La figura del agente no se utiliza tanto para los productos alimentarios. Para los productos de bienes y consumo, cuando estamos hablando de un producto de bienes y consumo de una gama media-alta, sí que se usa la figura del agente bastante, pero cuando estamos hablando de un bien de consumo de un nivel medio-bajo, se utiliza más la figura del mayorista. Luego, por ejemplo, a nivel de moda o a nivel hábitat, se utiliza mucho la figura del agente. Y para los que son accesorios industriales o medicinas, también la figura del agente. La figura del agente todavía en Irlanda sigue teniendo mucho peso. ¿Ves? Tenemos aquí, por ejemplo, los agentes británicos pre-Brexit. Antes, con el Brexit, el mismo agente británico te hacía las dos islas, ahora no, ¿vale? Sigue habiendo bastantes y son agentes muy especializados. Luego, la figura, como hemos comentado antes, tanto la figura del minorista tiene mucho poder de negociación y además está muy diferenciada la figura del minorista con la figura del mayorista en este mercado. La moda es uno de los principales mercados. La tendencia a integración vertical, estas son las empresas en las que ellas están haciendo ya todo, desde el diseño de la prenda, la fabricación de la prenda, la distribución. La misma empresa se encarga de todo, tanto hacia adelante como hacia atrás, tanto al cliente como al proveedor. Ellos se encargan de todo. Y luego lo que hemos estado comentando durante toda la mañana, ¿no? La ubicación idónea que tiene Irlanda, que es la puerta de acceso a UK y que Estados Unidos está aprovechando. Y España, como hemos comentado antes, tiene muy buena
Buena imagen. Muy buena imagen, El producto, sí, además ahí la marca España, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Tradicionalmente la marca España tiene peso, agroalimentario también, en Irlanda obviamente lo valora, ¿no? Es decir, esa es la tendencia normal, aquí no nos estamos encontrando algo distinto. El tema de mayorista que decía Ana, es verdad que aquí aparece, sobre todo en agro, pesquero, ¿vale? El tema de en ese subsegmento, en ese subsector lo vais a ver, de hecho antes he estado comentando con vosotros, con algunos, ¿vale? Me lo estabais comentando, estabais viendo la posibilidad también de aprovisionamiento. El tema agente aparece, sobre todo en bienes de consumo. No sé si había alguna empresa, la de textil no recuerdo, pero bueno, comentaron en tema de, por ejemplo, calzado, aparece mucho la figura del agente, muy típica de Reino Unido. Y luego, cuando nos estamos encontrando allí minoristas, es verdad que los canales están muy acortados, ¿vale? Estamos hablando de un mercado reducido, donde ya, porque antiguamente, yo me acuerdo que cuando estuve hablando con un operador, ¿vale? Que me hablaba de Irlanda, de la antigua Irlanda, que estaban los importadores, el del sur, el del norte. A día de hoy es verdad que eso, con la red de carreteras que hay, cuando recibieron toda la inversión y tal, prácticamente el importador que os vaya a encontrar o va a estar dando, ¿no? Respuesta a toda Irlanda de una manera rápida, con la entrada que tenemos tanto en el sur, en función del producto que tengamos, tanto como Dublín, e incluso nos vamos a encontrar ese importador, depende, ¿vale?, del tamaño, de la estructura que tenga, pero que nos esté dando solución tanto para Reino Unido como Irlanda, incluso la solución como el post-Brexit, cuál es la solución. Pero es verdad que nos vamos a encontrar mucho ese importador que nos pueda dar, si vamos a un importador de más estructura, de más situación, a que nos esté dando la solución para los dos mercados, ¿vale? Esa conexión es obvia que existe, ¿vale? Y por eso, bueno, la ubicación idónea, ese salto incluso para Estados Unidos, se da, como habéis visto también, la relación con Francia, con un mercado importante, con Alemania. Pensad que ahí también está el triángulo, ese triángulo con los principales mercados lo tenemos, ¿vale? Por eso hablábamos, ¿no?, de ese punto estratégico también de Irlanda. Bien, entramos ya en este... No, retrocedo porque... Aquí, vale, porque de e-commerce vamos a hablar un poquito de e-commerce, ¿no? Quizás, bueno, como hemos dicho antes, e-commerce está ganando cada vez más peso dentro de la economía y del comercio, ¿no? Estamos hablando que el 97%, entre el 93 y el 97% de la población tiene acceso a Internet. También un porcentaje muy alto en redes sociales, con lo cual es un mercado que va muy a tendencia. Además, allí sabemos que en Irlanda están ubicadas todos los marketplaces como Amazon, eBay, están todos allí ubicados. Con lo cual es un mercado muy interesante para nosotros. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta para entrar allí es estar muy preparados, porque es un mercado que está muy acostumbrado al comercio online, con lo cual ellos... normalmente el consumidor de e-commerce en Irlanda quiere el producto, está acostumbrado a recibir el producto en 2 o 3 días, incluso no le importa pagar algo más para recibirlo en el día. Con lo cual, todos son puntos que nosotros tenemos que adecuarnos para poder entrar dentro del mercado, ¿no? Eso luego, aparte de tener, por ejemplo, la web, lógicamente en inglés, en su idioma, ¿no? Tenemos que acceder al mercado en su idioma. Luego, también le preocupa mucho su información personal, con lo cual también tenemos que tener una política transparente de privacidad y de seguridad. Por supuesto, estar bien posicionado en todos los principales buscadores Y luego tener también presencia en redes sociales. Como hemos dicho antes, un gran porcentaje también tiene presencia en redes sociales, que es a lo que ellos influyen luego a la hora de compra. Con lo cual es muy importante, si decidimos entrar en e-commerce, de estar también en redes sociales, ser muy activa en las redes sociales. Luego, un dato curioso que he leído, que yo no sabía, por ejemplo, es que Amazon, a pesar de estar allí ubicada, no tiene página propia en Irlanda. ¿Vale? Bueno, y luego a nivel fiscal sabemos que la ley
del e-commerce está en constante cambio, porque como es un mercado prácticamente nuevo, conforme van sucediendo las cosas se va adaptando la ley un poco al comercio electrónico, pero desde hace ya años se tributa en el país de destino de la mercancía. Vale, y luego de consideraciones logísticas, bueno, lo que hemos comentado de los últimos años con la instalación de grandes empresas en Irlanda, a nivel logístico se ha desarrollado también muchísimo. Yo me acuerdo, yo estuve en Irlanda como hace unos 20 años, yo estuve trabajando en una empresa pesquera, en una empresa de productos del mar, 10 años, y fui a una feria en Dublín y aprovechamos, dijimos, trabajamos con varias cooperativas del sur, hicimos la visita y me acuerdo que en hacer 300 kilómetros tardamos como 8 horas, ¿no? O sea, la red de infraestructuras que tenían era terrible hace 20 años. Al meterse allí las grandes empresas, todo esto ha cambiado, con lo cual a nivel de infraestructuras y a nivel logístico el país ha dado un vuelco del 1000 por 1000. Vale, pues vamos a ir pasando por este punto, lo tenemos ya. Creo que tenemos a Antonio Bruno, ¿no? Si me confirma Sergio, para que hagamos ahora la conexión con el mercado. Nos quedaba este punto de oportunidades, pero para no hacerle esperar mucho a Bruno, confírmame ahora Sergio y le damos entrada incluso con la slide que tenga. Vale, si además por la hora. Vale. Ahora nos va confirmando mientras está Sergio intentando conectar. Bruno es CEO de Stripe International. Lo que vamos a hacer es la conexión directa con el mercado. Vale, él no va a hablar más en detalle. Aquí lo tenemos. Antonio. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Buenos días. Creo que nos ves bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, te escuchamos bien. Bueno, pues bienvenido. Es un problema de las infraestructuras de Irlanda. Correctamente, sí, estábamos hablando en ese último punto. Bueno, ahora ya sí que te damos entrada para todo este punto también que tenía de recomendaciones, ¿vale? Recomendación de una manera integral, que nos comentes tú también con toda la experiencia que tienes en el mercado, sí. ¿Vale? Y bueno, te escuchamos y te vemos bien, así que cuando quieras. Sí, claro. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vale. Antes de todo, hazme introducir. Yo soy Antonio Bruno y soy el director de Stripe International Consulting. Estamos en Dublín y ayudamos a las empresas a hacer negocios en el mercado de Irlanda. Hoy quiero dar una introducción cultural sobre los negocios con los irlandeses. Estaba escuchando vuestras interesantes presentaciones y informaciones sobre el mercado y estoy totalmente de acuerdo con los datos. El tema es, Irlanda es un mercado muy interesante por sus ventajas económicos y de varios tipos, el régimen fiscal ventajoso, inversiones útiles y otras informaciones. Y es una economía muy abierta donde se puede hacer negocios en general. No hay barreras comerciales, tal como estabas comentando, porque es parte de la Unión Europea. Pero sí que hay barreras. Hay cosas que se deben saber sobre la cultura de negocios, que es diferente de la de España y de los países mediterráneos. Ahora voy a centrarme sobre la cultura de los negocios. Los irlandeses en general son un pueblo muy amigable. Tienen un comportamiento menos formal que lo habitual en Europa occidental y sobre todo en los países anglosajones. Son muy similares a los españoles y
a los pueblos mediterráneos, quizás por el tema de la religión o tradiciones. Pero eso es muy importante cuando se empieza a hacer negocios con este tipo de personas. Una cosa muy importante es que la conversación, ¿no?, va a ser una cosa muy importante, es un logro social. Eso significa que hay que evitar de hablar de algunas cosas como de la religión, de hablar de la República de Irlanda como parte del Reino Unido. Esas son cosas que se debe tener en cuenta cuando, en general, cuando se empieza a hacer negocios con los irlandeses. El tema de la business communication también es muy importante. Hay que saber que los irlandeses son conocidos por ser buenos conversadores. Y no se limitan a decir lo que hay que decir. Le gusta mucho hablar de otras cosas y no solo de los temas de la conversación empresarial, de los negocios del sector de lo que estamos hablando. Hay de todas maneras algunos temas que son seguros, ¿no? Hablar también del clima, del deporte, pasatiempos, transportes, son cosas que se pueden introducir en una conversación. El tema, repito, de la religión, de la política es siempre muy complicado y hay que tener cuidado. Eso significa que antes de empezar a hablar de estos temas hay que esperar que el homólogo irlandés mencione estos tipos de temas. Cosa importante, en cada momento conviene ser honesto y evitar arrogancias. Los irlandeses examinarán constantemente las acciones para juzgar la competencia y las habilidades. Permanecer abiertos, modestos, relajados, humildes, son cosas que van a evaluar siempre. Hay que tener en cuenta que los irlandeses son un pueblo del campo, son agricultores, nacieron agricultores, son personas que están acostumbrados a tener relaciones muy abiertas y sociales con otras personas. La puntualidad es un punto muy fuerte de todos los países anglosajones. Lo mismo que en el Reino Unido. Es muy importante llegar puntual a las reuniones de negocios. Eso es importante, pero por otro lado, los irlandeses pueden pasar que se toman la libertad de llegar tarde. Eso porque no son muy conscientes del tiempo. Y puede pasar algunos minutos antes de que llegaran en las reuniones. Sobre todo, hasta 15 minutos es normal. Si tarda más, hay que llamarlos y a ver qué pasa. La actitud relajada de los irlandeses es otro punto importante, sobre todo para los plazos de entrega de los productos. Para ellos no hay ninguna vergüenza en perderse una fecha de entrega. Eso significa que hay que recordar, hay que esperar, porque la toma de decisiones en un proceso de negociación y de venta puede ser algo más lento. No sé si me escuchas bien. Sí. Ok, sí. Te escuchamos bien, sí. Te escuchamos bien. Fenomenal. Vale, seguimos con el dress code. Los irlandeses son muy arraigados con sus costumbres, tienen grandes principios, son conservadores. Y eso lo toca también en los negocios. La formalidad, la forma de vestir es una forma de vestir muy importante. Hay que ser elegante y conservador. Eso es importante saberlo, pero en general tender a vestirse menos formal que en otros países. Repito siempre, hay una diferencia entre empresarios profesionales, urbanos y rurales.
en Dublín son más formales que en pueblos, porque en el campo tienen que ser más informales. Hay que adaptarse si se cierran reuniones en pueblos rurales. Hay también diferentes maneras de vestirse para las mujeres, pero solo algunas cosas son importantes, ¿no? Llevar pantalones es muy común entre las mujeres, no utilizar joyas extravagantes, esos son consejos generales. Muy importantes son los consejos sobre la comunicación. Los irlandeses en general son muy educados y queridos. Cuando entras en una oficina de Irlanda, siempre se debe decir buenos días a cada persona que se conoce. Aman su país y disfrutan de la vida como vienen. Es el concepto de easygoing que siempre te lo van a decir. Ven la familia como parte central de su vida. Son católicos, muy católicos, y ajustan su vida laboral a las necesidades familiares. Es una nación muy sociable y le gusta divertirse con el idioma, haciendo bromas en cada conversación, ¿no? Esto puede sonar algo extraño, pero si le das a las bromas, unirse y seguir, porque es algo para entrar en su manera de hacer conversaciones. El tema del idioma es muy importante. Aunque sea gaélico, el Gaeltacht es el primer idioma de Irlanda. Solo hablan pocas personas y sobre todo en algunos sectores, en el público, cuando se hacen algunos actos o algunas personas que se encuentran en algunas posiciones laborales. El inglés se habla en todo el país, el más utilizado en la vida común y en las reuniones de negocio. Pero hay que tener en cuenta que los irlandeses utilizan una propia forma distintiva de inglés. Esto es importante porque no siempre se puede entender bien lo que dicen, hay que entrar en esta forma de conversación. Y también saber que en cada región hay varios acentos. Aunque si los socios comerciales suelen prestar atención a la claridad de su discurso, el idioma siempre incluye algunos aspectos de dialectos. Y cosa importante, sobre todo las personas mayores no hablan otros idiomas internacionales. Los jóvenes sí, y muchos están empezando a aprender el castellano y sobre todo porque hay muchas escuelas, pero eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen relaciones. Y ¿qué más? Las relaciones sociales en Irlanda son similares a lo de los otros países. Perdón, Antonio. Dime, perdón. Sí, algunas preguntas que te queríamos hacer, ¿vale? También ahora vamos a hacer el descanso. Algunas preguntas, bueno, que han ido saliendo y también para que tú nos traslades, ¿vale? Tu experiencia. Cuéntanos un poco esa relación con los importadores, ¿vale? La entrada al mercado, que le puedas decir a los asistentes que tienen aquí esas consideraciones a tener en cuenta, ¿vale? Ya hemos conocido esta parte, como nos dicen, más de relaciones con ellos, centrándonos más en la parte de relaciones empresariales, qué están pidiendo actualmente, qué deben de tener en cuenta las empresas de manera general a la hora de tener esas relaciones comerciales con el comprador irlandés. Sí, perdona, no estaba escuchando todas las relaciones o eso no entendí si lo he entendido. Y nada, el mercado en general, repito, es una economía muy abierta que está buscando introducir en el mercado varios productos de varios sectores. Los sectores principales son los que han sido mencionados antes.
yo voy a centrarme más en el sector agroalimentario, porque es una isla, no tiene muchas producciones locales, sino algunos de frutas o alcohólicos o sí, los quesos, pero la mayoría de los productos agroalimentarios y bebidas son importados en el mercado. Y eso significa que Irlanda siempre está en contacto con potenciales exportadores para introducir en los varios canales nuevos productos. Nosotros, por ejemplo, siempre recibimos pedidos de importadores de varios productos que buscan, no sé, quesos, vinos de España, o que buscan participar en eventos promocionales para conocer productos o excelencias que no se encuentran normalmente. Aunque sí, con el pasar de los años, en los supermercados, sobre todo las tiendas gourmet, hay la oportunidad de encontrar muchísimos productos nuevos. Y además de los productos agroalimentarios que por ser un país de la Comunidad Europea no tienen muchas barreras, hay también la búsqueda de productos textiles, la moda, es algo que están buscando mucho más, sobre todo los jóvenes, y ahí están haciendo nuevos distribuidores. En pasado no había mucho, y la mayoría estaban situados en el Reino Unido y con oficinas locales en Irlanda. Ahora están haciendo distribuidores especializados en Irlanda que buscan esos productos. ¿Y qué más? Otros sectores que siempre han tenido buena pinta son los de maquinaria, sobre todo maquinaria especializada, que incluye aspectos tradicionales que en Irlanda, por el tema de la economía y de la historia económica, no tienen. Y por esto pueden buscar productos, maquinaria, equipamientos que no se encuentran en el mercado. Yo puedo decir un montón de cosas, depende de si me haces algunas preguntas específicas, eso aquí. Vale, ¿qué tendencias, algo que queríamos comentarte, ¿vale? Y ya te digo, ya ahora en unos minutos vamos a hacer aquí la parada para el coffee, ¿vale? Ahora sí nos volvemos a conectar. Pero una última pregunta antes de hacer la parada es, ¿qué tendencia esperáis en Irlanda? ¿Vale? Irlanda ha ido marcando unos crecimientos interesantes. Sí. Por lo que hemos estado viendo, bueno, el COVID lo sorteó bien. Es verdad que ahora ya va bajando esos crecimientos que tenía. ¿Qué se espera de Irlanda en los próximos años? ¿Es un mercado que se espera en crecimiento? ¿Hacia dónde va el mercado? Cuéntanos, trasládanos un poco qué es lo que estás viviendo allí. Sí, además de los conceptos generales sobre el PIB y el crecimiento general de la economía, hay que decir que Irlanda, en los últimos reportes del Index Easy Doing Business, está siempre en los primeros puestos, porque es un lugar donde se puede hacer negocios de manera muy sencilla. Y eso depende sobre todo de los impuestos que el gobierno sigue teniendo bajos, sobre todo los impuestos empresariales. Hay siempre un debate sobre si subir estas impuestos o pagarlas, y siempre el gobierno se queda sobre la misma impuesta, que es en este momento el 12,5% sobre las rentas empresariales. Y esto es muy importante porque va a impulsar las inversiones internacionales de empresas extranjeras. Y además de la presión fiscal, que es baja, hay siempre otras leyes, otras normativas que ayudan a hacer inversiones en varios sectores, no solo en los sectores más importantes, sino que, como comentaba antes, en nuevos sectores. Y por eso el gobierno abre siempre a I&D,
a inversiones en los sectores TIC, de defensa, de médico-farmacéutico, porque son sectores donde siempre se busca maquinaria, software, que son importantes. Y última cosa, se espera también, mientras que va creciendo la economía, se espera también una subida de los precios. Los precios, sobre todo en el sector inmobiliario, eso es muy importante. Los precios de las casas, de los inmuebles, viviendas y también de empresas se está subiendo muchísimo. Eso puede ser un pequeño problema. Y también los precios de productos alimentarios y de productos diarios. Eso significa que sí, hay un poder de compra todavía elevado, pero los precios siguen subiendo y hay que tenerlo en cuenta. No sé qué otras cosas puedo decir. Genial. Pues bueno, vamos a hacer ahora la parada aquí del coffee. No sé si ahora tú después nos podrás aguantar para estar en la mesa redonda, ahora si no yo te escribo. Y nada, agradecerte. Las mesas bien en casa. Perfecto, para agradecerte. Estoy disponible, disfrute el café y yo me lo tomo en mi oficina. Genial, bueno, pues hacemos una parada, hacemos ahora el coffee break, ahí ya también tenemos opción de hablar entre nosotros y los que estáis desde casa ahora pondrá Sergio el cartel y os vamos avisando, ¿vale? Para la vuelta. Pues nada, buenos días, Abel, y muchas gracias por estar aquí y por tu abierta colaboración siempre con nosotros, tanto para enseñarnos las instalaciones el otro día dentro del programa Vía Exterior, como estar hoy compartiendo tu experiencia aquí en este taller de Irlanda, en los miércoles de internacionalización. Pues lo primero que te vamos a pedir es que te presentes y nos cuentes un poco cuál es tu papel en Kival y un poco cómo es la empresa y cuáles son tus funciones. Perfecto, gracias a vosotros, Paqui. Para mí es un placer y es un honor que nos invitéis y nos ha encantado recibiros en nuestras instalaciones y enseñaros lo que hacemos cada día. Mi empresa es Kival, la marca comercial es Frutos Secos El Nogal y llevamos 44 años en el mercado nacional. Y nuestra aventura internacional comenzó hace aproximadamente 10 años y al principio los primeros años fue un poco prueba y error y analizar el mercado y cuando empezamos a despegar fue más o menos en el 2016, muy lento. El despegue ha sido poco a poco, despacito y con buena letra. Y Irlanda fue vuestro primer mercado. Exacto. Irlanda, le tenemos mucho cariño a este mercado porque fue el primer cliente que tuvimos y que seguimos teniendo. Y el contacto que tuvimos con Irlanda fue a raíz de una misión comercial inversa con el clúster alimentario de Galicia, del que somos socios. Y fue una misión, tuvimos una serie de reuniones, presentamos el producto. Y a raíz de ahí, al cabo de un mes, empezamos a tener nuestros primeros pedidos. Y en estos 8 años, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué aciertos habéis tenido que os hayan consolidado ahora como una empresa proveedora de frutos secos en este mercado? ¿Y qué cosas no repetiríais en esa trayectoria? Es importante decir que Irlanda es un mercado muy fácil, en el aspecto de que a nivel barreras de entrada no tiene, como ya ha mencionado Ana y Álvaro en la presentación. Luego nuestro cliente es como muy abierto, muy directo, no te complica para nada la vida, es como necesito esto, por favor dime cuándo lo tienes y voy a buscarlo. Vendemos en Acework, o sea que dentro de lo que es todos los Incoterms es el primero de todos en el que vienen y cogen la mercancía y se la llevan. Se encargan ellos de todo, o sea que es una maravilla. Y por lo demás, pues me parece un mercado que es súper fácil. A la hora de empezar, la verdad que lo tuvimos fácil. O sea que no hay ninguna experiencia negativa que digáis, pues mira, si lo volviera a hacer, no hubiese hecho esto en Irlanda. No, así echando la vista atrás, no veo así nada que dijéramos, uy, pues qué complicado ha sido esto y aquí metimos la pata, no. Ha sido todo muy sencillo.
¿Cómo son a la hora de negociar? Ana nos daba unos tips antes en su presentación, pero tu experiencia, ¿cuál es? ¿Cómo son los irlandeses negociando? Son muy abiertos. Lo que necesitan te lo dicen y no se andan con rodeos. Porque, por ejemplo, cuando negocias con los mercados asiáticos es totalmente distinto y tienes que aprender realmente cómo funciona, porque al principio te sientes un poco perdido. Pero con Irlanda lo que ves en la reunión, esa primera impresión, ya es realmente lo que luego va a salir. Entonces, con los clientes que tenemos empezamos con este que está en Cork y luego tuvimos otra misión inversa con el clúster y tuvimos otro cliente en Dublín. Uno es del canal Food Service y otro es del canal Retail. Y en lo que respecta al canal Retail, el tema de etiquetado sí que es bastante... No es que sean exigentes, es que tienes que cumplir con la legislación europea. Es a nivel europeo, entonces realmente tampoco te va a complicar. Si sabes la legislación europea, ya está. Sobre todo tiene que estar en inglés y no te complican la vida con nada más. ¿Habéis tenido que hacer alguna adaptación del producto en formato, en tamaños o en algo para adaptaros al mercado? ¿Os han pedido alguna característica esencial para acceder? Es decir, utilizan los mismos formatos que nosotros en un producto como pueden ser los frutos secos, que nosotros pues estamos acostumbrados a comprar unas bolsas o un embalaje de un determinado tamaño. ¿Ellos siguen las mismas tendencias que el mercado local? Nosotros el portfolio que tenemos de exportación es totalmente distinto al que tenemos de nacional. Entonces tenemos ya esa diversidad. A la hora de prospectar un nuevo mercado presentamos esa flexibilidad. Y ellos simplemente lo que nos pidieron era algo ya dentro de lo que ya teníamos. Entonces no nos exigió ninguna innovación ni ningún cambio. Nos lo pusieron súper fácil. O sea, yo lo que tengo que destacar sobre este mercado es que es un mercado muy abierto, muy directo y a la hora de establecer relaciones es como muy estable. ¿Y qué crees que puede ofrecer a empresas un mercado como Irlanda de otro sector diferente al vuestro? Pues, por ejemplo, para las tecnológicas, sé que ahora mismo es la Silicon Valley de Europa. Entonces yo creo que ahí pues es donde hay que estar. Y luego, como mencionaron antes Álvaro y Ana, en tema de químicos, industria química también son punteros y en maquinaria. Entonces entiendo que ahí, si para el sector agroalimentario nos lo ponen fácil, supongo que ahí ya será incluso más un acceso muchísimo más fácil también llegar y establecerse, que lo importante no es llegar, es mantenerse. Y realmente yo creo que son como muy constantes. Álvaro, ¿tú estás de acuerdo a algo que añadir con respecto a las tecnológicas o...? Sí, totalmente de acuerdo con lo que se está hablando, va muy en línea. Bueno, lo que hemos estado hablando desde el inicio, también la participación de Antonio, conversaciones que hemos tenido luego con compañeros de aquí. Realmente, incluso de experiencias propias, todo lo que hemos hablado de sectores tecnológicos hemos apuntado allí, de alguna manera, bien sea crear una relación comercial, bien sea sentarnos en el mercado, bien sea ver una tendencia, bien sea una subcontratación, bien sea un arrastre, que hemos querido llegar a un mercado y nos hemos arrastrado a través de una empresa tecnológica que estuviera en Irlanda, bien porque sea la base o porque tiene desde Estados Unidos algo. Lo que hemos dicho al inicio y comentaba también Fabiola, que es Silicon Valley. Entonces, realmente si quieres estar en esa tendencia, incluso las grandes corporaciones que te hacen mucho demand, es que las tienes allí. Antes lo hemos estado comentando también con compañeros, me hacen la pregunta, oye, ¿cómo ves la implantación? No sé si recordarás, estuvimos en la jornada de Repúblicas Bálticas, que hablamos mucho de unos mercados, son muy interesantes, muy easygoing, no existe ese carácter más a lo mejor fiscalizador, ¿no? Que podemos estar pensando con unas cargas impositivas fiscales, y ya no solamente cargas impositivas fiscales, sino esa carga, ¿no? De yo como empresa o empresario que estoy en el punto de mira y me voy a estar moviendo lo menos posible porque a ver por dónde me sale. Es que es un ambiente distinto, muy parecido a las Repúblicas Bálticas. Es decir, Irlanda es ven aquí, ven con tu empresa, que te vamos a acoger, que te vamos a ayudar, bien desde la parte fiscal,
desde la apertura de un negocio, rapidez, facilidad, como se estaba comentando aquí. Y claro, en un sector como el tecnológico, como el de TICs, como el de software, tú es que necesitas agilidad. Tú necesitas que todo vaya en línea a lo que tú eres, que es agilidad, es innovación, es rapidez, es que no... que la velocidad que tú necesitas no te la estén parando desde fuera. Entonces todo eso va a estar muy, muy en línea. Y claro, y cuando estamos hablando además de tecnológica, no solamente estamos pensando, bueno, no sé, a lo mejor se está ocurriendo, ¿vale?, una empresa de inteligencia artificial o un Big Data o un software, es que son las ramificaciones que tiene con toda la industria. Pues al final algo muy, muy transversal. Os lo comentaba antes, una empresa o un caso muy real que estamos teniendo ahora, que es una empresa que da soluciones para montajes de estructuras eléctricas. Realmente, y esto nos pasa a todos, se lo planteamos mucho a la empresa, ya no es solamente tu producto, es la consultoría y el software que tú tengas y lo que está vinculado con una tecnología concreta. Claro que todo eso también va en el paquete. Entonces es muy transversal. Al final, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de todo eso. Y además estamos hablando de empresas que es muy importante para ellas el traslado de trabajadores a veces. Y me imagino que, bueno, aparte de ser Europa, de que sea fácil, allí también te lo ponen fácil para eso. Y ya no solamente que te lo pongan fácil, ya no es solo que sea un país, que esto es importante, amigable, porque cuando aquí se te van a dar tres situaciones, ¿vale? Primero, ¿es fácil mandar a alguien? Sí, lo tenemos claro y no va a haber problema. Dos, ¿es un país amigable para yo mandar a una persona que además, si hablamos de estos sectores, son jóvenes, que le estás planteando vete a este país? Sí. La acogida es buena. La acogida es buena, ¿vale? Hay otros países que bueno, pueden pensar que la acogida no es tan buena o que son mercados, bueno, más difíciles, ¿no?, de poder relacionarte. Son mercados que para ese personal joven o incluso no tan joven, pero sobre todo el joven, es atractivo. Y tercero, ya no solamente a lo mejor que tú estés lanzando una fuerza laboral allí o que sea fácil, es que tú encuentres allí y es fácil encontrar. Antes lo estábamos comentando, es que es fácil también encontrar perfiles en determinados sectores cualificados, que lo hemos dicho antes, que te estén respondiendo a una necesidad concreta, como hemos dicho antes. Y es que estaba buscando una empresa que me aumentara los leads de conseguir, ¿vale? Impacto en leads y consigo allí una persona que además está allí asentada, que tiene esos conocimientos, que tiene esa cualificación y que es fácil. Es decir, que... O sea, además la percepción que se tiene de España, de un país serio, o sea, es muy positiva. La imagen, yo siempre lo digo, la imagen per se de España en el exterior es buena. Podremos entrar en sectores concretos, podemos entrar, ¿no?, bueno, en algo, no voy a poner ejemplos reales, pero bueno, sector X en país Y que bueno, que ha habido una imagen mala. Y no voy a poner ejemplos pero sí, te pueden encontrar cosas, pero de manera general la imagen es buena, tanto por productos, servicios, como por las relaciones. Y desempeño de trabajo de persona trasladada. Y de hecho, y si ya nos fijamos, sí, poniendo ejemplos concretos, en Irlanda es que tiene distintos sectores que han sido tradicionales con Irlanda. Está el farmacéutico, está el sanitario, está el tecnológico, por supuesto, está la consultoría y luego el agro, como siempre lo digo, el agro más desde el punto de vista que lo comentaba antes, más de la maquinaria, de la agrícola, de la transmisión de know-how. Entonces, realmente sí se nota. ¿Hay algún desafío al que se podrían enfrentar las empresas, Abela? Yo creo que ya te lo dije así un poco antes, visto desde una primera persona, pero visto desde fuera, ¿tú crees que habría algún desafío que podrían tener que enfrentar las empresas que se quisiesen tanto implantar como introducir sus productos en este mercado, sus servicios? Yo creo que uno de los hándicaps que presenta este mercado es sobre todo crecer. Es muy estable. Entonces nosotros estamos muy contentos porque llevamos 8 años trabajando en este mercado, pero no estamos muy mantenidos, no podemos crecer. Entonces no es uno de nuestros mercados prioritarios. Entonces yo no sé si el resto de experiencias de otras empresas es el mismo o no. Hemos hecho una agenda aún con la Cámara de Vigo en octubre y realmente pues
como que no seguimos avanzando, nos mantenemos. Y claro, lo importante también es tener una tendencia alcista y seguir creciendo, aunque sea poco a poco, y con ellos vemos que no es un mercado en el que podamos crecer. Entonces, bueno, es un poco, ahí sí que veo el desafío de poder verlo como un mercado objetivo y prioritario para decir, bueno, pues es donde tengo mis principales cuentas y demás, ahí es complicado. Pero podría ser un paso para acceder a Reino Unido. Desde nuestro punto de vista no, porque la entrada es distinta. En Reino Unido pero estamos con un importador, porque ahí sí que hace falta la figura del importador. Sin embargo, nosotros en Irlanda entramos directamente con el distribuidor. Es un contacto directo, te saltas a esa figura del importador dentro de los canales. Con lo cual el coste también es menor. Es menor, es más dinámico y es más fácil. Reino Unido, en el 2016 fue cuando se votó a favor del Brexit y hubo, como todos sabemos, estuvo todo como muy nublado y había muchísima desconfianza y estábamos muy desconcertados sobre el futuro. Ahora que está todo más claro, aunque está todo tipificado y ya se sabe más o menos cómo hay que entrar en el país, como dice mi importador, es a nightmare. Todo el tema burocrático es una pesadilla. Entonces, al final, a nosotros sí que nos está perjudicando el entrar en UK y es un mercado difícil para nosotros. Entonces, no lo utilizo como... Realmente el importador viene también directamente a nosotros, no va a Irlanda para hacer la gestión en nuestro sector y en nuestra experiencia. Álvaro, pero en otros sectores podría ser un Sí, punto ahí a diferencia de lo que comentaba cercano. Isabela, efectivamente, para su sector, además, claro, ahí tienen un segmento muy concreto. Es lo que he comentado antes, por eso antes he comentado, en determinada estructura. Es decir, si nos encontramos grandes, o le quito incluso la palabra grande, grupos importadores que dentro de nuestro sector, bueno, tiene un peso relativo, es verdad que hay veces que están cubriendo las dos partes. ¿Por qué? Pues bueno, al final son mercados cercanos y que cuando tiene un importador que tiene una cierta estructura y que quiere crecer, pues van buscando tener toda la isla británica. Con además que se pone todavía más en relieve con el Brexit. Es decir, ahora como que coge más fuerza, decir, bueno, pues está De hecho, fijaros, porque muchas veces la entrada está siendo ese mercado que tiene un nombre, no me acuerdo ahora, de plataforma, de prueba un producto, ¿vale? Para ver la tendencia, o se utiliza Londres, o muchas veces cuando es tendencia, como es probatura y tal, y con el Brexit, pues claro, se complica más, como estaba comentando, lo están haciendo la prueba en Dublín. Entonces, bueno, si en este mercado de prueba, en este Taste Market, que no me salía el nombre, me funciona, esto me puede servir para Londres. Y yo como empresa, oye, que ya está el Brexit, te ayudo también a entrar en Londres con todas las complejidades que hay. Claro, eso nos lo hemos estado encontrando, como digo, con grupos de importadores que hemos hecho algunas misiones que estaban dando una solución mayor. Un segmento concreto, más pequeñito, es verdad que al final o te trabaja un mercado u otro, ¿vale? No te va a salir de eso. Muy bien. ¿Qué estrategias de marketing y promoción son las más efectivas para las empresas en Irlanda, Isabela? Nosotros, como trabajamos directamente con el distribuidor y vendemos en export, eso se suele encargar lo que es nuestro cliente. Lo que sí nos ha pedido es mucho material gráfico, sí que le dan muchísima importancia al diseño, que tenga una imagen disruptiva, que sea transgresor, valoran mucho los nuevos packagings y a la hora de penetrar y que conozca tu marca el consumidor final, es súper importante darle importancia a esos pequeños detalles del diseño. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros competidores a nivel nacional, el mercado del fruto seco es un mercado muy maduro y sí que veo que se siguen vendiendo mucho en el típico tarro de cristal con etiqueta negra, letras en dorado. Y nosotros quisimos ir más allá. Sí que es cierto que nuestro mercado objetivo es Estados Unidos, es la cuna del marketing, es la cuna del diseño. Entonces hicimos un benchmarking en Estados Unidos e intentamos transmitir
pues ese know-how a nuestro packaging y a nuestro diseño. Y eso fue lo que marca la diferencia de nuestro producto. A mayores de tener un producto high-end, de sabor natural, de saborizar todo con ingredientes del Mediterráneo, también aportamos ese valor con una imagen muy llamativa y atractiva. Y eso nos ayuda mucho. Pero ya no solo en Irlanda, en general. Pero esa imagen y ese diseño ya lo teníais vosotros. No lo tuvisteis que hacer específicamente para ellos, ¿no? No lo hicimos específicamente para Irlanda, pero lo hicimos específicamente para exportación. Eso sí, ese estudio de mercado de qué necesita un producto, la adaptación es la clave. Entonces sí que es cierto que nos especializamos en el mercado sajón, sobre todo teniendo de referencia a Estados Unidos, y cuando quisimos transmitir ese know-how a Irlanda, por ejemplo, con nuestro segundo cliente, que es de retail, ahí sí transmitimos ese valor añadido que habíamos reportado de Estados Unidos y de Canadá. Por ejemplo, Australia también nos funciona muy bien gracias a eso. Entonces sí que se ve que esa cultura sajona, todo lo que hemos aprendido del mercado americano, pues sirve. Y sí que ahora que estamos entrando en los mercados asiáticos también, o sea que la imagen es súper importante. Eso es fundamental. Muy bien. Álvaro, yo me imagino que esto lo habréis tratado antes, pero bueno, la tengo aquí en las preguntas, para establecer una sede con intermediario directamente. Cuando te refieres a intermediario, seguramente con una empresa allí local, sí, ¿no? Es que es cada caso, porque es que va a haber situaciones que el intermediario no va a tener sentido. Vamos a definir distintas opciones de intermediario. Si a un intermediario, ¿vale?, que busque una empresa local, realmente que lo necesites porque operativamente para la entrada de tu sector o de tu producto sea necesario. Vamos a decir que en aspectos teóricos no lo necesita, no necesita un tercero para entrar. De hecho, ya te digo, si estás entrando realmente con esa tercera parte, más porque te está sumando algo, ¿vale? Me está dando un servicio X o me está dando simplemente canales que ya los tienen, apertura, conocimiento del mercado o simplemente implantación, ¿vale? Luego es verdad que hay otras opciones que si contamos como ese intermediario que está la figura del asesor. Es decir, ese asesor que te está haciendo un poco como pasaba con República Báltica, casi de testaferro, ¿vale? Yo soy asesor, que se ofrece mucho, yo me pongo como de la empresa, te estoy dando aquí la situación, pues porque para el sector, el producto, te interese estar aquí y tengas que estar un número de días pues, para dar cobertura a algo, y yo te cobro por esos servicios. Por tanto, ya digo, no es tanto, al igual que otros mercados, que si te fijas, sí hablábamos, de hecho es que tenemos hasta una jornada, ¿no? De la joint venture, que decíamos, hablamos tanto de la joint venture que vamos a hacer una jornada, sí, además bastante interesante, la tenemos el 8 de mayo, de qué es una joint venture, cómo se hace, aspectos a tener en cuenta, que me parece muy interesante, además la estamos preparando y creo que se va a quedar bastante bien. Aquí realmente, al igual que en otros mercados, porque se te exija, aquí no tenés esa exigencia. Es más, como te digo, pues que te interese realmente ese partner para hacer algo. Álvaro, cuéntanos anécdotas que tú sepas de empresas que han estado en el mercado irlandés. Pues mira, hay una que además creo que antes el compañero me la estaba comentando, que está precisamente con el personal. Es decir, aquí vamos a entender y dice, vale, sí, es muy fácil, hemos estado trasladando, ¿no? Que es muy fácil, tienes personal joven, cualificado, tal, pero hay que entender al personal joven. Es decir, el personal joven a día de hoy, y contando, ¿no?, esas anécdotas más centradas en los sectores en los que nos estamos moviendo, vamos a decir, muy anárquico en su ser, anárquico en cuanto se desprende mucho de esa vinculación con la empresa, son prácticamente, como decía, pequeñas unidades que están funcionando así. Ellos están en ese entorno de Irlanda y bueno, yo estoy aquí, soy joven, estoy bien formado, le estoy ayudando a esta empresa a estar aquí. Por tanto, más allá de ese choque de entender la nueva generación, ¿no?, con una relación mucho más distante con la empresa, luego va a tener seguramente también vamos a decir, un alto esfuerzo a cómo fidelizas a ese recurso. ¿Problemas que nos estamos dando cuenta? Pues que no duran más a veces de 12 meses y no por condiciones a veces económicas, que también. Es
decir, son personales o profesionales que son muy demandados, sino ya también porque son a veces como culo inquietos, se están moviendo mucho, van buscando, pero culo inquieto ya no solamente geográficamente, ¿no? Que al final te estés moviendo, sino en cuanto a proyectos, ¿vale? Por tanto, realmente muchas de las anécdotas hemos tenido, yo recuerdo empresas decir, mira, es que no entiendo qué le ofrezco, me dice, ya es que ni retribución flexible ni nada, y decía, bueno, es que la nueva fuerza. Más anécdotas, bueno, más del tipo de a veces el choque cultural entre las islas, a veces, bueno, rencillas que pueda haber, ¿no? Ese choque también, antes lo hemos comentado mucho, hablando ya, porque primero te está hablando más del profesional internacional, o bueno, o el irlandés joven, pero que ya es muy multicultural, ahora ya hablamos del propio irlandés. Hay que entender muy bien su cultura, es decir, es verdad que es un país que no vamos a decir igual que en otros, que está muy marcado, ¿no? La cultura, que son muy defensores de lo suyo. Aquí es verdad que son muy amigables, son abiertos, entienden todo, pero hay que entender en el contexto en el que se mueven que no olvidemos que vienen de unos padres y unos abuelos que lo han pasado mal. Ha habido pobreza, vienen del campo, vienen de la agricultura, beben o han bebido de unas raíces celtas, después bueno, hay un marcado carácter católico con ese San Patricio, ¿no? que es parte de su ser y de su cultura, que es muy distinto a lo que podemos entender de Reino Unido, ¿vale? Y como digo, esa relación luego que tienen con ellos es distinta. Por tanto, bueno, ya más anécdotas del tipo cultural. Lo que pasa que tenemos, siempre le he dicho, veo mucho más distante culturalmente, los choques culturales, las anécdotas que yo he podido tener en Reino Unido son mucho más marcadas que lo que tenemos en Irlanda, que ellos se notan. Antes, no sé quién lo comentó, no sé si fue Ana. Ellos ven mucha cercanía, sí, con Primark, con el caso de Primark, ellos ven mucha cercanía por el tema religioso también, el tema del catolicismo, decía yo, claramente, ¿no? Estos son los protestantes, nosotros somos los católicos, y España es un país marcadamente católico, el tema del fútbol también, bueno, te va uniendo. Entonces, bueno, más allá de, ya te digo, anécdotas más del punto de la rencilla que puedan tener entre ellos, creo que es un país mucho más cercano, que culturalmente no es tan marcado, mucho más abierto. Isabela, ¿y tú nos cuentas alguna experiencia? Pues así a nivel personal me llamó mucho la atención cuando fui a visitar a uno de los clientes, que les gusta muchísimo el estar todo el rato en contacto y son muy buenos anfitriones. Y me acuerdo que primero nos vino a buscar al aeropuerto, luego estuvimos comiendo, visitamos la empresa, luego fuimos a cenar y luego el momento copas y el momento bebe, y para nosotros era agotador, era en plan de, ¿pero cuándo va a terminar? Y ellos eran como eso, estás en mi país, os estoy invitando, son como muy hospitalarios y muy cercanos. Y el tema cultural del beber, a mí también me llamó muchísimo la atención porque yo ya no podía más, yo no quería beber más porque yo además no suelo beber, y era como otra pinta y otra Guinness, y ellos eso lo tienen como muy interiorizado, Sí, lo del beber y el pasarlo bien y llevarte a un pub, a un Irish pub en Temple Bar, y son muy agradables, pero se hizo eso, a mí me llamó la atención. El tema ¿Y de... tuvisteis la posibilidad de invitarlos a que vinieran a ver vuestras instalaciones? ¿Se Sí, interesaron por venir? sí, pero como ya habían venido a las misiones inversas y son bastante asiduos a ellas, no vinieron específicamente por nosotros, pero sí que en las misiones sí que ya pues, nos habían visitado y demás. Pero sí que además cuando vienen a las misiones que organiza el clúster son los primeros, o sea, por eso les encanta también nuestra cultura, les encanta mucho Galicia, Sí, claro. por el tema de que hay muchísima conexión con el tema celta, tenemos una cultura similar y les Son muy gusta. conscientes, además, son muy conscientes Sí, de, sí, sí, de lo sí, que nos une con ellos. Sí, sí, sí. A nivel cultural son gente muy instruida, muy viajada, y en ese aspecto, de hecho, yo a nivel personal sí que cuando terminé la carrera estuve viviendo allí, estuve unos meses para aprender el inglés y demás, entonces como también era algo que me vincula a ellos, siempre le tuve mucho cariño. Entonces, bueno, a nivel personal a mí me gusta mucho. Pero como viven la música también, ¿no? Mucho, además lo he comentado antes, bueno, tienen la banda por antonomasia, ¿no? de U2, aparte de otras también que hay famosas, pero es la más conocida. Y fijar ahora cuando estaba recordando, ¿no? Así de anécdotas que me has comentado, las últimas que estuve,
y de algo que estaba comentando el tema de la cerveza. Es verdad que, porque claro, allí la suya es la potente, es la negra, es la Guinness, y esa no es fácil de beber. O sea, esto es como si... pesada, ¿no? Claro, yo además me acuerdo que le dije, digo, mira, digo, te va a venir una inversa, y le decía, y te voy a dar a beber vino de mi zona, el Montilla Moriles, que eso te bebes uno o dos, y digo, y lo voy a hacer a la vuelta, digo, que es que yo no puedo ver, yo se lo decía, digo, que no es gente abierta, ¿no?, que es del mundo internacional, yo no te lo vaya a tomar a mal, pero que es que yo no me puedo beber 2 pintas de estas, que eso, no sé, eran como medio litro, y es que imposible, digo, que entonces voy a caer. Y luego recuerdo, así haciendo memoria, claro, ahora pensando también en tema de Galicia, hablaba mucho del Celta. Yo, el que tuviera, ¿no? Ya, muchas veces los negocios ya sabéis que se hacen así, Sí, sí. y al final, pues bueno, les gusta el fútbol y tal. Entonces me hablaba mucho del Celta, me preguntaban, le llamaba la atención cómo tenéis ese nombre del Celta, porque claro, son sus orígenes. Y recuerdo, verdad, que con el tema del fútbol me preguntan, de hecho me preguntaban, pero ¿el Celta dónde está? Que claro, ya hablaba de Vigo, ya se lo vinculaba, por tanto, bueno, son juegos de palabras, ¿no? También cuando estemos allí, que puedes vincular, te lo puedes atraer, seguramente pues le estás invitando, ¿no?, en una inversa, oye, pues va a venir a ver el fútbol, va a ver el equipo que tiene el nombre de tus raíces. Y son cosas ahí que a veces pues no unen, porque muchas veces el negocio está en lo emocional, está Sí, en está conectar, claro. está en conectar totalmente. Eso obviamente hay diferencias, pero nosotros en misiones comerciales que hemos organizado, ¿no?, muchas veces, yo lo digo, estamos a veces de portero y de delantero y entendemos cuando estamos en una misión que estamos llevando a todos los compradores y está en un autobús y te pones a hablar con ellos. Y a mí me lo han dicho muchas veces. Dice, mira, diferencia, lo preguntaba, digo, y al final, ¿por qué te decanta, no? Recuerdo una muy clara en Castilla-La Mancha que era con vino. Y decía, pues que son todos iguales. Y han visto 6 o 7 bodegas. Decía, ¿por qué te vas a decantar? Decía, hombre, sí, terminaremos de ver el precio, pero me voy a decantar por lo que me conecté, porque es que este me ha dicho que me iba a invitar a tal, o porque he conectado con él, o porque tal, o porque a lo mejor el storytelling que me ha contado pues va un poquito en línea a lo que yo tiro. Claro, hay veces que vamos a estar con productos son muy similares, precios muy similares. Es decir, que Le va realmente... surgiendo la confianza, Sí, ¿no? sí, totalmente. Pues no tengo más preguntas. No sé si hay alguna en la sala que le queráis trasladar a Sabela o a... Me llama muchísimo la atención que tiene Estrella Galicia en todas partes. Yo digo, no vienes, yo siempre que lo veo le hago una foto, ¿no? Porque, mira, al final estamos en todas partes, nosotros también. No, es que Estrella Galicia lo está haciendo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy Los bien. mejores campos de golf, los mejores sitios, tienen allí, al lado de Guinness, tienen estrellas, ¿sabes? En esto estoy. Bueno, no quiero hacer yo hacer apología de lo nuestro, pero es que tomarte una Guinness y tomarte una estrella... Hay diferencia. Aquí, supuestamente, es una pregunta. Sí, claro. Pues a raíz de lo que estabais hablando ahora de confianza, generar un poquito más de confianza si generas o si ya tienes tu empresa local a nivel de decantar esa balanza frente a un competidor y a nivel fiscal también, cara a la empresa que va a trabajar allí, si es mejor o trabajar directamente desde España. Sí, realmente, en cuanto a una relación, más lo comentábamos, ya te digo, si no un país miembro no va a tener eso. Sí, desde el punto de vista tuyo fiscal, de implantarte allí con una serie de ventajas y además, como me he estado comentando, ¿no? Por ejemplo, en tu caso me decía, bueno, una conexión que quiero hacer con Estados Unidos, ahí sí se te va a dar, no tanto en una relación económica, ¿no? Un peso de, bueno, una relación económica con ellos, por un aspecto fiscal, bueno, realmente no te lo va a marcar. Como ayuda a que estés local, eso siempre ayuda. Eso siempre ayuda, a no ser que estés pues como una empresa que sí recuerdo que tenía relación, que era tema de videojuegos, pues que es que le daba igual realmente. Es que ellos se conectaban online, les daba exactamente igual donde estuviera. Pero, por ejemplo, la empresa esta que os estaba comentando, realmente nos vamos allí y nos implantamos por también dar un soporte. Siempre estar en un mercado, tú estás lanzando una imagen de, oye, estoy aquí, por mucho que esté el tema online, yo te puedo responder, bien por un tema de servicio, atención al cliente o tal, te puedo responder de una manera más clara y luego tú estás lanzando un mensaje que apuesto por el mercado y estoy aquí. Entonces, siempre va a sumar. Y es lo que hemos dicho antes, es un mercado en el que el coste, la PIG, el gasto no te va a asumir mucho.
decir, bueno, si realmente estás viendo ya la entrada, siempre te va a aportar, ¿vale? A no ser que sea, ya digo, totalmente nómada digital y que te da igual donde estés, ¿vale? Pero siempre te va a aportar. Y más por lo que hemos estado hablando antes en tu caso de, oye, es que encima quiero hacer triángulo, ¿no? Y estar en Estados Unidos, tocar algo de Latinoamérica, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? En online Tenemos un comentario de Antonio a través del chat. Nos comenta que hay estadísticas, bueno, Antonio Bruno, el anterior, sí. Que hay estadísticas que dicen que una botella de vino es el regalo que los irlandeses agradecen más y que los hampers o cestas de productos españoles son muy trendy en estos momentos. Sí, la muestra, ¿no? Antonio es el CEO que estaba antes hablando de la consultora. Sí, siempre ese regalo, ¿no? De la botella de vino de España se ha valorado y de los samples, ¿no? Está diciendo muestras seguramente de productos, bueno, ya que tenemos aquí, pues el gran ejemplo de frutos secos puede ser un gran ejemplo, ¿no? De empresas que estéis aquí, queréis Irlanda, pues mira, llevaros una muestra de frutos secos, la enseñáis que está allí, os lleváis un vino de esta zona, una Estrella Galicia que prueben esa otra cerveza y le lleváis un banderín del Celta de Vigo. Hemos hecho el paquete. ¿Alguna otra, Sergio? Pues nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Abela. Te esperamos en otra. No sé si en Estados Unidos o en Corea, y que nos cuentes un poquito cómo estáis haciéndolo en esos mercados, que yo creo que estás trabajando fuerte con ellos ahora. Y nada más, os vemos la próxima semana y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.